El líquido ardiente impactó contra el traje italiano de $3,000, tiñendo la camisa blanca de un marrón oscuro que se expandía como una mancha de vergüenza pública. El silencio en el elegante lobby del Hotel Emperador fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. 200 pares de ojos se clavaron en la escena. Una joven delgada, con el uniforme desgastado de camarera y las manos temblando, sostenía la bandeja vacía mientras contemplaba horrorizada lo que acababa de hacer. Frente a ella, empapado en café expreso, estaba Sebastián Cortázar, el CEO más poderoso y temido de toda Latinoamérica. «Lo siento, yo no...» Usted se interpuso. Las palabras de Valeria salieron entrecortadas, apenas un susurro ahogado por el terror. Sebastián no se movió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos grises como acero la recorrieron de arriba a abajo con una intensidad que hizo que las rodillas de Valeria flaquearan. Todos esperaban la explosión, el grito, el despido inmediato, quizás hasta una demanda. Conocían las historias. Sebastián Cortázar no perdonaba errores. Había destruido carreras por menos que eso. Pero entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Sebastián Cortázar sonrió. No fue una sonrisa cruel ni burlona. Fue genuina, casi divertida. Se quitó la chaqueta empapada con movimientos pausados, la dejó caer sobre un sillón cercano y miró directamente a los ojos aterrorizados de Valeria. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz profunda que resonó en el silencio absoluto. «Ve Valeria, señor». «Valeria Méndez». «Valeria», repitió él saboreando el nombre. Ese café estaba demasiado caliente de todos modos. «Me has hecho un favor». La multitud soltó un suspiro colectivo. Valeria parpadeó confundida, sin poder procesar lo que estaba sucediendo. «¿Acaba de bromear? Señor Cortázar, permítame llamar al gerente inmediatamente». Intervino un hombre con traje negro, claramente parte de la seguridad del hotel. «No será necesario». Sebastián levantó una mano sin apartar la mirada de Valeria. «Fue un accidente». ¿O acaso tenías la intención de arruinar mi día, Valeria? No, por supuesto que no, señor, yo... Estaba apurada porque mi turno ya debería haber terminado hace una hora, y tengo que llegar a mi otro trabajo y no lo vi venir y... Valeria se calló abruptamente, consciente de que estaba divagando como una tonta. Sebastián inclinó levemente la cabeza, estudiándola con una curiosidad que no había sentido en años. Había algo en esa joven, algo en sus ojos marrones llenos de pánico pero también de dignidad, que le resultaba... refrescante. En su mundo de aduladores y mentirosos, encontrar honestidad desnuda era como hallar un diamante en bruto. ¿2 trabajos?, preguntó. 3, señor, respondió Valeria antes de poder contenerse. Luego se mordió el labio inferior. ¿Por qué seguía hablando? Por primera vez en años, Sebastián Cortázar sintió algo que había olvidado que existía. Curiosidad genuina por otra persona. Interesante, murmuró. Luego alzó la voz para que todos pudieran escuchar. Que nadie toque su empleo. El incidente está cerrado. Valeria apenas podía respirar mientras lo veía alejarse hacia los elevadores, dejando un rastro de murmullos sorprendidos a su paso. Sus compañeras de trabajo la rodearon inmediatamente, con expresiones que oscilaban entre el asombro y la envidia. «No puedo creerlo». «¿Sabes quién es ese hombre?» «Acabas de bañar al CEO de Cortázar Industries». Valeria lo sabía. Todo el mundo en la ciudad conocía a Sebastián Cortázar. A sus 35 años había convertido la empresa heredada de su padre en un imperio que se extendía por 15 países. Era brillante, despiadado, y según las revistas de farándula, absolutamente inalcanzable. Nunca se le había visto con la misma mujer 2 veces. Nunca sonreía en público. Y definitivamente nunca perdonaba las humillaciones públicas. Hasta hoy. Esa noche, Valeria llegó a su apartamento compartido en las afueras de la ciudad pasadas las 2 de la madrugada. Sus pies le dolían como si hubiera caminado sobre vidrios rotos. Trabajar 8 horas en el hotel, 5 en la cafetería del centro, y luego 3 más limpiando oficinas la dejaba exhausta. Pero no tenía opción. Su madre necesitaba medicamentos que el seguro no cubría, y su hermano menor Tomás tenía que terminar la universidad. Alguien tenía que mantener a la familia después de que su padre los abandonara 3 años atrás. Se dejó caer en el colchón delgado que compartía con su madre en el cuarto principal, tratando de no despertarla. Pero los ojos de su madre se abrieron en la oscuridad. «¿Valeria? ¿Estás bien, mi amor?» «Sí, mamá. Solo cansada. Trabajas demasiado, hija. No es justo. La vida no es justa, mamá. Pero estamos juntas y eso es lo que importa». Su madre le acarició el cabello con dedos temblorosos, debilitados por la artritis que cada día empeoraba. Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas en la oscuridad. No podía derrumbarse. No podía darse el lujo de rendirse.
Lo que Valeria no sabía era que a kilómetros de distancia, en un penthouse que costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida, Sebastián Cortázar no podía dormir. Seguía viendo esos ojos marrones llenos de determinación a pesar del miedo. Seguía recordando las manos temblorosas que se aferraban a esa bandeja vacía como si fuera un salvavidas. Y por primera vez en años, se preguntó cuándo había sido la última vez que había conocido a alguien real, alguien que no quisiera nada de él. Se levantó de la cama, se sirvió un whisky escocés de 30 años y miró la ciudad iluminada debajo de él. Su vida era perfecta en papel. Éxito, riqueza, poder. Pero estaba completamente vacía. Las mujeres que lo perseguían querían su dinero o su estatus. Sus socios comerciales lo temían o lo envidiaban. Sus empleados lo adulaban pero nunca le decían la verdad. Estaba solo en una jaula dorada de su propia creación. Valeria Méndez, susurró al cristal de su ventana, como si el nombre fuera un conjuro. Al día siguiente, Valeria llegó al hotel esperando ser despedida a pesar de las palabras del CEO. Conocía cómo funcionaba el mundo. Los ricos podían decir una cosa en público y hacer otra completamente diferente en privado. Pero para su sorpresa, no solo conservó su trabajo, sino que el gerente del hotel la llamó a su oficina con una expresión de desconcierto total. «Señorita Méndez, tengo instrucciones muy específicas del señor Cortázar». El corazón de Valeria se hundió. Ahí venía, el castigo retrasado. A partir de hoy, será asignada exclusivamente al servicio del piso ejecutivo. Su salario se triplicará y sus horarios serán ajustados para que no tenga que trabajar más de 8 horas al día. Valeria parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? No haga preguntas, señorita Méndez. Aparentemente, impresionó al señor Cortázar con su honestidad. Él se hospeda en nuestro hotel durante su estadía en la ciudad para supervisar la apertura de su nueva sede regional. Usted será parte del equipo exclusivo que atiende su suite. Pero yo no tengo experiencia en servicio ejecutivo. Apenas llevo 6 meses trabajando aquí. Esas son las órdenes directas del señor Cortázar. Comienza mañana a las 8 de la mañana. Valeria salió de la oficina aturdida. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué uno de los hombres más poderosos del continente se interesaría en una camarera que le había arruinado un traje de miles de dólares? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Esa noche, por primera vez en meses, Valeria pudo cenar con su familia sin prisas. Su madre lloró de alegría cuando le contó sobre el aumento de salario. Su hermano Tomás la abrazó con fuerza, agradeciéndole por todo lo que hacía por ellos. Por un momento, Valeria sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas finalmente estaban mejorando. Pero la felicidad duró poco. Al día siguiente, cuando llegó al piso ejecutivo del hotel con su nuevo uniforme impecable, la realidad de la situación la golpeó como un tren. Las otras empleadas del servicio ejecutivo la miraban con desdén apenas disimulado. Escuchó los susurros. Sintió las miradas cargadas de juicio. Seguro se acostó con él. ¿Viste cómo lo miró ayer? Una cualquiera. Las pobres siempre buscan cómo trepar. Valeria apretó los puños pero mantuvo la cabeza en alto. No les debía explicaciones. Ella sabía la verdad. No había hecho nada malo y trabajaría el doble de duro para demostrar que merecía estar allí. La suite de Sebastián ocupaba todo el último piso. Era más grande que el apartamento completo de Valeria, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cuando entró por primera vez, con la supervisora explicándole sus deberes, Sebastián estaba en el balcón, hablando por teléfono en inglés con lo que parecía ser un socio comercial en Nueva York. Al escuchar su voz, se dio vuelta. Sus miradas se encontraron a través del cristal. Él terminó su llamada abruptamente y entró. Valeria. ¡Qué puntual! Buenos días, señor Cortázar, respondió ella con voz profesional, manteniendo la distancia apropiada. Puedes llamarme Sebastián. No sería apropiado, señor. Una sonrisa mínima curvó los labios de Sebastián. Así que tenía principios. Interesante. Como prefieras. Espero que el nuevo puesto sea de tu agrado. Es muy generoso de su parte, señor, pero no era necesario. Yo decido qué es necesario en mi vida, Valeria. He aprendido a reconocer la honestidad cuando la veo, y es más rara que los diamantes en mi mundo. Quiero personas así cerca de mí. Valeria no supo qué responder. La supervisora carraspeó incómodamente y procedió a explicar la rutina diaria. Servicio de desayuno a las 7 de la mañana. Limpieza de la suite mientras el señor Cortázar estaba en reuniones. Preparación de cualquier comida o bebida que solicitara. Y disponibilidad hasta las 8 de la noche. Los días siguientes fueron extraños y reveladores. Sebastián era exigente pero nunca grosero. Observaba a Valeria con una intensidad desconcertante mientras ella trabajaba, como si estuviera tratando de resolver un acertijo complicado. A veces le hacía preguntas personales que ella respondía con cautela. ¿De dónde era?
¿Qué estudiaba antes de tener que dejar la universidad? ¿Cuáles eran sus sueños? Al principio, Valeria pensó que era algún tipo de juego cruel, una forma de entretenimiento para un hombre rico aburrido. Pero había algo en sus ojos cuando ella hablaba. Una atención genuina que nunca había visto en nadie fuera de su familia. Él realmente escuchaba. Recordaba detalles. Le preguntaba sobre el tratamiento de su madre, sobre las clases de Tomás. ¿Por qué hace esto? Le preguntó Valeria una tarde, después de 2 semanas de esta extraña dinámica. Acababa de terminar de servir el café, esta vez sin incidentes, y él la había invitado a sentarse en el balcón, algo que ella había rechazado 5 veces antes pero que su curiosidad finalmente venció. ¿Hacer qué? Preguntó Sebastián mirando la ciudad bajo el atardecer anaranjado. Esto. Hablar conmigo. Interesarse en mi vida. Los hombres como usted no hacen estas cosas. ¿Los hombres como yo? Sebastián giró la cabeza hacia ella, una ceja arqueada. ¿Y qué clase de hombre soy, Valeria? Rico, poderoso, acostumbrado a que todos hagan lo que usted dice, que probablemente tiene una agenda oculta para todo. Sebastián soltó una risa genuina, el sonido rico y sorprendentemente cálido. Tienes razón en todo excepto en lo último. No tengo agenda oculta. O tal vez sí, pero no es la que piensas. Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me dijo la verdad sin calcular primero cómo podría beneficiarse de ella? No lo recuerdo. Tú me tiraste café encima y lo primero que hiciste fue disculparte genuinamente, no tratar de culpar a alguien más o buscar cómo sacar provecho de la situación. Eso es refrescante. Solo soy una persona normal, señor Cortázar. Sebastián, insistió él. Y ahí está el punto. Yo también era una persona normal una vez, hace mucho tiempo, antes de que el dinero y el poder me convirtieran en esto. Hizo un gesto vago hacia sí mismo. A veces extraño ser solo, Sebastián. No el CEO, no el multimillonario, no el heredero. Solo un hombre. Valeria lo miró realmente por primera vez, más allá del traje inmaculado y la mandíbula perfecta. Vio la soledad en sus ojos, la tristeza oculta detrás de la máscara de control, y por un momento sintió lástima por él. Porque ella podía ser pobre, exhausta y constantemente preocupada, pero tenía amor. Tenía a su madre, a Tomás, tenía personas que la conocían de verdad. Tal vez, dijo ella en voz baja, debería pasar más tiempo con personas que no quieran nada de usted. Como tú. Yo ya le debo demasiado. No me debes nada. Te di un trabajo que mereces, no un favor. El silencio se extendió entre ellos, pero no fue incómodo. Valeria se levantó para irse, consciente de que había cruzado alguna línea invisible al hablar tan abiertamente con él. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, la voz de Sebastián la detuvo. Valeria, ¿te gustaría cenar conmigo mañana? No aquí. En algún lugar normal. Ella se dio vuelta lentamente, el corazón latiendo con fuerza. Señor Cortázar. Es solo una cena, entre 2 personas normales, sin jefes ni empleadas. Solo Sebastián y Valeria, compartiendo una comida y una conversación. ¿Qué dices? Todo el instinto de supervivencia de Valeria le gritaba que dijera que no. Esto era peligroso. Esto podía terminar destruyéndola. Pero cuando miró esos ojos grises llenos de esperanza genuina, de una vulnerabilidad que probablemente pocas personas habían visto, encontró las palabras saliendo de su boca antes de poder detenerlas. Está bien, una cena. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue como ver el sol salir después de una tormenta, interminable. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa simple cena cambiaría sus vidas para siempre. La noche siguiente, Sebastián no llegó en una limusina ni la llevó a un restaurante exclusivo de 5 estrellas. En su lugar apareció en un auto discreto, vestido con jeans y una camisa simple, y le preguntó cuál era su lugar favorito para comer. Valeria, completamente sorprendida, lo llevó a un pequeño restaurante familiar en su barrio, donde la comida era deliciosa pero las mesas estaban rajadas y las sillas desiguales. El dueño, don Ernesto, casi se desmaya al ver a Sebastián Cortázar entrando por su puerta. Pero Sebastián le estrechó la mano con calidez genuina, pidió lo que Valeria recomendó, y pasó la siguiente hora comiendo tacos y riendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. Esto, dijo Sebastián después de su tercer taco, es mejor que cualquier comida que he tenido en los últimos 5 años. ¿Está bromeando? Nunca bromeo sobre comida. Bueno, raramente. Le guiñó un ojo y Valeria sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo peligroso que trató de ignorar. Hablaron durante horas. Sebastián le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre había sido un empresario brillante pero un padre ausente. Cómo había heredado el imperio a los 25 cuando su padre murió de un ataque al corazón, obligándolo a madurar de golpe.
Cómo cada decisión que tomaba afectaba a miles de empleados y sus familias, un peso que nunca podía quitarse de los hombros. Valeria compartió sus propias historias, cómo su padre los había dejado sin explicación, llevándose todos los ahorros familiares. Cómo había tenido que dejar su sueño de ser arquitecta para mantener a su familia. Cómo a veces se despertaba en medio de la noche, aterrorizada de que no sería suficiente, de que fallaría a las personas que dependían de ella. «No eres tú quien falló», dijo Sebastián con intensidad, tomando su mano sobre la mesa. «Tu padre falló. Pero tú, Valeria, eres la persona más fuerte que he conocido». Valeria sintió lágrimas picando en sus ojos. Nadie le había dicho eso antes. Todos la veían como la víctima, la pobre chica que tuvo mala suerte. Pero Sebastián la veía como lo que era, una luchadora. Cuando la llevó de regreso a su apartamento, Valeria supo que estaba en problemas. Grandes problemas. Porque a pesar de todas las razones lógicas para mantenerse alejada, estaba empezando a enamorarse de Sebastián Cortázar. Los siguientes meses fueron como vivir en un sueño y una pesadilla simultáneamente. Durante el día, Valeria mantenía su profesionalismo en el trabajo, atendiendo la suite de Sebastián con eficiencia impecable. Pero por las noches se encontraban en secreto. A veces en el pequeño apartamento de Valeria, donde Sebastián conoció a su madre y a Tomás. A veces en parques alejados donde nadie los conociera. Siempre en lugares sencillos, donde podían ser simplemente ellos mismos. La madre de Valeria adoraba a Sebastián. Tomás se volvió como un hermano menor para él. Y Sebastián, por primera vez en años, sintió lo que era tener una familia real, no solo obligaciones de sangre. Pero la felicidad nunca dura eternamente. La bomba explotó cuando una empleada envidiosa tomó una foto de Sebastián y Valeria besándose en el balcón de la suite. Para el mediodía siguiente, la imagen estaba en todas las revistas de farándula y sitios de noticias. Los titulares eran crueles. El CEO multimillonario y su romance con la empleada de hotel. ¿Amor verdadero o búsqueda de fortuna? La camarera que conquistó a Cortázar. De servir café a servir al CEO. La historia de Valeria Méndez. Valeria llegó al trabajo al día siguiente para encontrar una carta de despido. No por Sebastián, sino por el gerente del hotel, presionado por la prensa negativa. Peor aún, sus otros 2 trabajos la despidieron también. Nadie quería a la buscafortunas trabajando para ellos. En menos de 24 horas, Valeria había perdido todo. Sus ingresos, su reputación, su dignidad. Sebastián estaba furioso. Apareció en el apartamento de Valeria esa noche, decidido a arreglar las cosas. Demandaremos a todos. Los volveré a contratar. Te daré trabajo en mi empresa con el triple del salario. No, gritó Valeria con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿No lo ves? Esto es exactamente lo que todos dijeron que pasaría. Ahora realmente parezco la mujer que usó su cuerpo para trepar. Si haces cualquiera de esas cosas, solo lo confirmarás. Me importa un demonio lo que piensen. Pero a mí sí. Valeria se quebró sollozando. Yo tenía mi dignidad, Sebastián. Era pobre pero honesta. Ahora todo el mundo piensa que soy una mentirosa, una aprovechadora. Mi madre está recibiendo llamadas de vecinos chismosos. Tomás está siendo acosado en la universidad. Todo esto es mi culpa. No. Sebastián la tomó por los hombros, su propia voz quebrándose. Es mía, fui egoísta. Sabía que esto podía pasar y aún así nos enamoramos, terminó Valeria en voz baja. El silencio fue devastador. Tal vez, susurró Valeria, apartándose de él, deberíamos terminar esto. Antes de que dañe a más personas que amo. No digas eso. Tienes una vida allá arriba, Sebastián. Un imperio que dirigir. Yo solo arrastré café sobre tu traje y de alguna manera nos perdimos en este cuento de hadas imposible. Pero los cuentos de hadas no son reales. Esto es real, insistió Sebastián tomando su rostro entre sus manos. Eres lo más real que me ha pasado en toda mi vida. Entonces dame tiempo, rogó Valeria. Tiempo para encontrar trabajo por mi cuenta, para demostrar que no soy lo que dicen. Si realmente me amas, dame la oportunidad de recuperar mi dignidad. Sebastián quería discutir, quería obligarla a aceptar su ayuda, pero vio la determinación en sus ojos, la misma determinación que lo había cautivado desde el principio, y supo que si no la dejaba hacer esto a su manera, la perdería para siempre. 1 mes, dijo finalmente. Te doy 1 mes para hacer las cosas a tu manera. Pero después de eso, vamos a enfrentar esto juntos, públicamente, oficialmente. Porque te amo, Valeria Méndez, y no voy a esconderme. Te amo también, susurró ella, besándolo una última vez antes de dejarlo ir. El mes siguiente fue el infierno. Valeria tocó todas las puertas posibles, pero su cara era demasiado conocida ahora. Nadie quería contratarla.
Su madre tuvo que reducir sus medicamentos para estirar el dinero. Tomás consideró abandonar la universidad para trabajar. Valeria se sentía como si estuviera ahogándose lentamente. Sebastián respetó su pedido de espacio, pero no se quedó de brazos cruzados. Contrató investigadores privados para encontrar quién había filtrado la foto. Resultó ser Carolina Estrada, una empleada del hotel que había estado enamorada de Sebastián durante años. La despidieron inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. En la tercera semana, cuando Valeria estaba a punto de rendirse, recibió una llamada inesperada. Era de una firma de arquitectura prestigiosa. Habían visto su portafolio antiguo de cuando estaba en la universidad, presentado años atrás para una beca que nunca ganó. Querían entrevistarla para un puesto junior. Valeria lloró de alivio. Esta era su oportunidad de demostrar su valía por sí misma. La entrevista fue intimidante. El panel estaba compuesto por 3 arquitectos senior que la bombardearon con preguntas técnicas. Pero Valeria había pasado noches enteras estudiando, recordando todo lo que había aprendido antes de dejar la universidad. Habló con pasión sobre sus diseños, sobre su visión de crear espacios que fueran hermosos, pero también accesibles para personas de todos los niveles económicos. Interesante filosofía, comentó uno de los entrevistadores, el señor Ramírez, un hombre de cabello gris con ojos penetrantes. Pero sinceramente, señorita Méndez, tenemos que preguntarle sobre los rumores. ¿Su relación con Sebastián Cortázar influirá en su trabajo aquí? Valeria respiró profundo. Este era el momento. Señor Ramírez, no voy a mentir. Amo a Sebastián Cortázar. Pero vine aquí por mis propios méritos, con un portafolio que envié hace 3 años, mucho antes de siquiera conocerlo. Si me contratan será porque soy buena en lo que hago, no por quién es mi pareja. Y si eso no es suficiente, entonces respeto su decisión. Los 3 entrevistadores intercambiaron miradas. Luego el señor Ramírez sonrió. Tiene agallas, señorita Méndez. Eso me gusta. El trabajo es suyo. Valeria salió de esa oficina sintiéndose como si pudiera volar. Por primera vez en semanas, sentía esperanza real. Había conseguido el trabajo por sí misma. Nadie podría quitarle eso. Esa noche, rompió su silencio autoimpuesto y llamó a Sebastián. Conseguí un trabajo real, en arquitectura. La alegría en su voz fue palpable. Sabía que lo harías. Estoy tan orgulloso de ti, Valeria. Ahora, dijo ella con el corazón latiendo fuerte. Estoy lista para hacerlo público, de la manera correcta. Juntos. Lo que siguió fue una campaña de relaciones públicas cuidadosamente orquestada, pero con un giro. Sebastián no usó su poder para manipular la narrativa. En su lugar, él y Valeria dieron una entrevista conjunta en un programa de televisión popular, donde hablaron honestamente sobre cómo se conocieron, sobre sus desafíos, sobre su amor. ¿No le preocupa?, preguntó la entrevistadora con curiosidad genuina, ¿que las personas digan que ella está con usted por el dinero? Esa mujer, respondió Sebastián tomando la mano de Valeria, me rechazó cuando le ofrecí ayuda. Insistió en hacer las cosas por su cuenta, incluso cuando significaba sufrir. Si hubiera querido mi dinero, habría muchas formas más fáciles de obtenerlo. Ella me quiere a mí, no a mi cuenta bancaria. Y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La entrevista se volvió viral, pero esta vez, los comentarios fueron diferentes. Las personas comenzaron a ver la historia completa, no solo los titulares sensacionalistas. Vieron a 2 personas que realmente se amaban, que habían enfrentado prejuicios y dificultades juntas. 6 meses después, Sebastián le propuso matrimonio a Valeria, no en un restaurante elegante ni frente a cámaras. Lo hizo en el mismo restaurante de don Ernesto donde tuvieron su primera cita, con la familia de Valeria presente, con lágrimas y risas y una alegría tan pura que todos los presentes sintieron en sus corazones. La boda fue un evento que rompió todas las normas sociales. Se celebró no en una catedral lujosa sino en el barrio de Valeria, en una iglesia pequeña donde su madre había rezado durante años. La lista de invitados incluía tanto a ejecutivos de empresas Fortune 500 como a las familias de trabajadores que habían conocido a Valeria a lo largo de su vida. Don Ernesto catering la recepción, sirviendo los mismos tacos que Sebastián había amado en su primera cita. Y cuando Sebastián besó a su novia, ahora esposa, bajo el cielo estrellado, rodeado de personas que los amaban genuinamente, supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado el hogar. Pero la historia no terminó ahí. Juntos, Sebastián y Valeria crearon una fundación dedicada a ayudar a jóvenes de bajos recursos a completar sus estudios universitarios. Contrataron a personas como Valeria había sido, trabajadoras, honestas, con potencial pero sin oportunidades. Reformaron las políticas de empleo en todas las empresas Cortázar, asegurándose de que ningún empleado tuviera que trabajar 3 empleos solo para sobrevivir.
Tomás se graduó con honores, convirtiéndose en médico y dedicando su práctica a comunidades de bajos recursos. La madre de Valeria recibió el mejor tratamiento médico posible, viviendo lo suficiente para conocer a sus 3 nietos. Y don Ernesto expandió su pequeño restaurante, convirtiéndose en una cadena exitosa que mantuvo su espíritu familiar. En cuanto al traje arruinado que había iniciado todo, Sebastián lo había enmarcado en su oficina, con una pequeña placa que decía, «El café que cambió mi vida». Valeria siempre se reía cuando lo veía. «Eres ridículo», le decía sacudiendo la cabeza. «Soy sentimental», corregía él, besando su frente. «Hay una diferencia». 5 años después del incidente del café, Valeria estaba en su propia firma de arquitectura, una que había fundado con Sebastián como socio silencioso. Se especializaban en diseñar viviendas asequibles y hermosas para comunidades de bajos recursos, combinando estética con funcionalidad. Su trabajo había ganado premios internacionales, no por el nombre Cortázar, sino por la calidad y el impacto social de sus diseños. Una tarde, mientras Valeria revisaba planos en su oficina, entró su asistente con una expresión curiosa. «Señora Cortázar, hay una joven aquí que insiste en verla. Dice que es importante». Valeria levantó la vista intrigada. ¿Dejó su nombre? «Camila Herrera. Dice que trabaja como mesera y que necesita su consejo». El corazón de Valeria dio un vuelco. Reconocía esa situación. «Hazla pasar». La joven que entró era delgada, con ojos cansados pero determinados. No podía tener más de 22 años. Se retorcía las manos nerviosamente mientras hablaba. «Señora Cortázar, sé que esto es extraño, pero vi su historia en las noticias hace años. Y ahora yo estoy en una situación similar. Conocí a alguien importante, y todos dicen que solo quiero su dinero. Perdí mi trabajo. Mi familia está recibiendo críticas. Yo solo necesitaba hablar con alguien que entendiera». Valeria se levantó y rodeó su escritorio, tomando las manos temblorosas de la joven. «Siéntate, Camila. Cuéntame todo». Pasaron 2 horas hablando. Valeria escuchó, aconsejó, y finalmente le ofreció algo que nadie le había ofrecido a ella en su momento más oscuro. Un trabajo en su firma. Una oportunidad de demostrar su valía independientemente de su relación. «No tienes que hacer esto», dijo Camila, con lágrimas en los ojos. «¿No me conoces?» «No», acordó Valeria. «Pero alguien una vez hizo algo similar por mí cuando más lo necesitaba. Me dio una oportunidad cuando todos los demás me dieron la espalda. Ahora es mi turno de pagar eso hacia adelante». Esa noche, Valeria le contó a Sebastián sobre Camila. Él la abrazó fuertemente, su rostro enterrado en su cabello. «Eres increíble. ¿Lo sabías?» «Aprendí del mejor», respondió ella sonriendo contra su pecho. «No, amor. Siempre fuiste así. Yo solo tuve la suerte de que me bañaras con café ese día». Valeria rió, ese sonido que él nunca se cansaba de escuchar. «¿Suerte?» Estabas furioso. Estaba sorprendido. Nadie me había tratado con tal falta de ceremonia en años. Fue liberador. Me hiciste recordar que bajo todo el dinero y el poder, solo era un hombre muy solo que necesitaba a alguien real en su vida. «Bueno», dijo Valeria, levantando su rostro para besarlo. «Ahora tienes toda una vida de realidad. Espero que estés preparado». «Nací preparado», respondió él, devolviéndole el beso. Los años continuaron pasando, trayendo desafíos y triunfos. Hubo momentos difíciles cuando los viejos prejuicios resurgían, cuando alguien en una cena de negocios hacía un comentario despectivo sobre los orígenes de Valeria. Pero Sebastián siempre estaba ahí para defenderla, y más importante, Valeria había aprendido a defenderse a sí misma. «No me defino por de dónde vengo», le dijo una vez a un empresario particularmente grosero en una gala, con una sonrisa helada que hubiera hecho sentir orgulloso a Sebastián. «Me defino por a dónde voy. Y francamente, señor Mendoza, parece que voy mucho más lejos que usted». La sala explotó en risas ahogadas. Sebastián casi escupió su champán. Y el señor Mendoza se fue con el rabo entre las piernas. «Esa es mi mujer», susurró Sebastián con admiración, pero no todo era confrontación. Había días perfectamente ordinarios que Valeria atesoraba más que cualquier gala elegante. Domingos por la mañana en la cama, con Sebastián leyéndole el periódico mientras ella diseñaba en su tablet. Cenas con su madre y Tomás, ahora con sus propias familias, llenando la casa con risas y amor. Momentos robados en medio de días ocupados, donde se miraban a través de una habitación llena de gente y se comunicaban todo con solo una sonrisa. En su 10º aniversario, Sebastián la sorprendió no con joyas ni viajes exóticos, sino con algo mucho más significativo. La llevó de regreso al Hotel Emperador, específicamente al lobby donde todo había comenzado. «¿Qué estamos haciendo aquí?»,
Preguntó Valeria confundida. Sebastián sonrió misteriosamente y la guió hasta el lugar exacto donde había estado parado ese día fatídico. Luego señaló hacia arriba. Valeria siguió su mirada y jadeó. Allí, en la pared, había una placa de bronce hermosamente elaborada que decía: en este lugar, el 14 de marzo de 2015, el café derramado cambió 2 vidas para siempre. A veces, los mejores momentos de nuestras vidas comienzan con los peores accidentes. Sebastián y Valeria Cortázar. Es ridículo, susurró Valeria, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Es nuestra historia, corrigió Sebastián. Y quiero que todo el mundo la conozca. No la versión que inventaron los medios, sino la verdad. Que el amor real existe. Que puede superar cualquier barrera. Que una camarera y un CEO pueden encontrarse en el momento más improbable y construir algo hermoso. Valeria lo besó allí mismo, en el lobby lleno de gente, sin importarle quién los viera, porque había aprendido que el amor verdadero no se esconde, se celebra. Esa noche, mientras cenaban en el mismo restaurante de don Ernesto que ahora era una institución en la ciudad, Valeria reflexionó sobre el viaje increíble que había sido su vida. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo tomando la mano de Sebastián sobre la mesa. Ese día estaba tan asustada de perderte todo. Mi trabajo, mi reputación, mi dignidad. Pensé que mi vida había terminado. Y en cambio, continuó Sebastián apretando su mano, apenas estaba comenzando. Exactamente. Si pudiera volver atrás y hablarle a esa Valeria aterrorizada en el lobby, le diría que no tenga miedo. Que sí, va a doler, va a ser difícil, pero que al final, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda valdrá la pena, porque la llevará a esto, a ti, a nosotros. ¿Le dirías que tire el café a propósito?, bromeó Sebastián. Valeria rió. No, eso arruinaría la magia. Algunas cosas tienen que suceder exactamente como sucedieron, sin importar cuán caóticas sean. Don Ernesto se acercó a su mesa, su rostro arrugado en una sonrisa enorme. Mis clientes favoritos. ¿Lo de siempre? Lo de siempre, confirmó Sebastián. Mientras esperaban su comida, Valeria observó el restaurante lleno de familias, parejas, amigos. Todos viviendo sus vidas ordinarias, sin saber que en esta misma mesa se sentaban 2 personas cuya historia había desafiado todas las probabilidades. Y se dio cuenta de algo importante. No eran especiales por el dinero de Sebastián o por su éxito profesional. Eran especiales porque habían elegido el amor cuando hubiera sido más fácil alejarse. Habían elegido pelear cuando todos les dijeron que se rindieran. Habían elegido creer en algo más grande que ellos mismos. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián estudiando su rostro. En café, respondió Valeria con una sonrisa traviesa. Y en cómo un momento de torpeza se convirtió en toda una vida. No fue torpeza, dijo Sebastián seriamente. Fue destino. ¿El gran Sebastián Cortázar cree en el destino ahora? ¿Cómo no creer, cuando el destino me trajo a ti? Años más tarde, cuando Valeria tenía 60 años y Sebastián 65, seguían yendo a ese mismo restaurante cada aniversario. Don Ernesto había fallecido, pero su hijo había mantenido el lugar exactamente como era, incluso guardando su mesa para ellos. Sus 3 hijos, ya adultos con sus propias familias, a veces los acompañaban. Les encantaba escuchar la historia de cómo sus padres se conocieron, aunque ya la habían oído cientos de veces. Mamá, cuéntanos otra vez sobre el café, pedía su hija menor, Lucía, incluso siendo madre ella misma, y Valeria lo contaba, cada vez añadiendo pequeños detalles que había olvidado, recordando la textura exacta del uniforme de camarera, el sonido del silencio en ese lobby, la forma en que su corazón había dejado de latir cuando vio la expresión en el rostro de Sebastián. Pensé que mi vida había terminado, decía siempre. Resulta que apenas estaba comenzando. Sebastián, con más canas ahora pero con los mismos ojos grises penetrantes, siempre agregaba. Y yo pensé que sabía lo que era la felicidad. No tenía ni idea. Su historia se había convertido en legendaria en círculos empresariales. Se escribieron libros sobre su relación, se hicieron documentales, pero nada de eso capturaba realmente la esencia de lo que compartían. La forma en que Sebastián todavía le traía café a la cama cada mañana, preparado exactamente como le gustaba. La forma en que Valeria todavía le dejaba notas de amor en los bolsillos de sus trajes. Los pequeños momentos que construían una vida. En su 50º aniversario de bodas, rodeados de familia, amigos y colegas en una celebración masiva, Sebastián pidió silencio para hacer un brindis. Hace 55 años, comenzó. Su voz todavía fuerte a pesar de su edad, una hermosa joven me tiró café encima. Y en ese momento, aunque no lo sabía, mi vida real comenzó. Valeria, me has dado más de lo que jamás soñé posible. Me diste amor, familia, propósito.
Me enseñaste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su corazón. Y has llenado mi corazón hasta desbordarlo cada día durante medio siglo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Si pudiera volver atrás y vivir mi vida de nuevo, cambiaría muchas cosas. Pero ese momento en el lobby del Hotel Emperador, ese momento exacto cuando te vi parada allí con esa bandeja vacía y esos ojos aterrorizados, ese momento lo reviviría exactamente igual, porque me llevó a ti. Y tú, mi amor, has sido la mejor aventura de mi vida. No había un ojo seco en la sala. Valeria se levantó, tomó su mano y dijo simplemente: y la aventura continúa. Y así fue. Hasta el final de sus días, Sebastián y Valeria Cortázar vivieron una vida que desafiaba las etiquetas simples. No eran la historia de Cenicienta ni el cuento del príncipe y la plebeya. Eran algo más real, más hermoso, más complicado. Eran dos personas que se habían encontrado en el momento más improbable, que habían elegido amarse a pesar de todos los obstáculos y que habían construido un legado no solo de riqueza sino de amor, compasión y cambio social real. Y todo había comenzado con café derramado, porque a veces, los mejores momentos de nuestras vidas comienzan con los peores accidentes. A veces el caos lleva a la claridad, y a veces, solo a veces, derramar café sobre la persona equivocada resulta ser exactamente lo correcto. La historia de Valeria y Sebastián se contó durante generaciones. Se convirtió en inspiración para millones de personas que creían que el amor verdadero era imposible, que las diferencias de clase eran insuperables, que los cuentos de hadas no existían en el mundo real. Pero ellos probaron que estaban equivocados. El amor real existe. Requiere trabajo, valentía y la disposición de enfrentar a todo el mundo si es necesario. Pero existe. Y a veces, solo toma una taza de café derramado para encontrarlo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.